Bien, vamos entonces a continuar con sistema circulatorio. Primero vamos a hacer una repasadita de esto que es la cascada de la coagulación. Acuérdense que en esta cascada, bueno, un poco lo que estábamos hablando recién por el grupo de WhatsApp, en esta cascada van a intervenir estos factores de coagulación, que justamente se llama cascada porque se van activando en forma de cascada estos factores. El fin de esta cascada de coagulación es lograr transformar el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es el factor 1. Entonces, ustedes cuando vieron plasma, yo les conté que existía una proteína del plasma que se llamaba fibrinógeno. Entonces, la conversión del fibrinógeno en fibrina es como el fin de esta cascada de coagulación. Entonces, en el caso de las cascadas de las dos vías, nosotros podíamos seguir una vía extrínseca o una vía intrínseca. Independientemente de la vía que siguiéramos, vamos a terminar obteniendo la activación del factor 10. Entonces, recién me estaban preguntando que para qué servía el factor 8, que lo tenemos acá. El factor 8 en la vía intrínseca es un cofactor. ¿Qué quiere decir? Es una sustancia, en este caso es un factor, que junto con el factor 9 activo, te activan al factor 10. Lo que hacen los cofactores es generalmente acelerar la reacción, hacer que la reacción sea mucho más rápida. Lo mismo que el calcio, que es un cofactor también. Los cofactores lo que hacen es acelerar la reacción química. Entonces, cuando las personas, hay muchos tipos de hemofilia, pero la hemofilia más común es la persona que le falta el factor 8 de coagulación. Hay otras personas que le falta el factor 9 y es otro tipo de hemofilia, pero la más común es justamente la persona que le falta el factor 8 de coagulación. Ahora, recuerden que como yo les dije, una vez que se activa el factor 10, nosotros empezamos con la vía común. Esa vía común justamente va a convertirme la protrombina en trombina, y esta trombina es la que va a hacer dos cosas a la vez. Por un lado, me va a convertir el fibrinógeno, que es una proteína del plasma, en fibrina. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno era soluble y la fibrina es insoluble, y por lo tanto, al ser insoluble, no se disuelve en la sangre, es decir, me puede formar un tapón. Y por otro lado, me activa el factor 13. Entonces, al activar el factor 13, este factor lo que hace es que entre las moléculas de fibrina se formen enlaces covalentes, y entonces las moléculas de fibrina con las plaquetas, con los glóbulos rojos, formen un tapón, que es el tapón definitivo. Acuérdense que una vez que nosotros nos lesionamos un vaso sanguíneo, nosotros tenemos etapas, es decir, primero hay una vasoconstricción, donde el vaso sanguíneo se contrae, debido, por ejemplo, a la serotonina que liberan las plaquetas, y además debido a el sistema nervioso simpático que me contrae la pared de los vasos. Una vez que hice esa vasoconstricción local, lo que yo evito es seguir perdiendo sangre. El segundo paso es la formación del tapón temporal o temporario o tapón primario, donde acá van a intervenir las plaquetas cuando se activan y empiezan a adherirse y agregarse unas con otras. Eso en el video de los mitocondrios se ve bastante bien. Por eso les pedí también que lo vieran, porque nos muestra cómo las plaquetas van migrando al lugar de la lesión y van formando ese tapón, se van uniendo, se van adhiriendo unas con otras, pero eso es un tapón temporario, porque en realidad el verdadero cierre de la herida se da cuando nosotros hacemos la tercera etapa, que es la coagulación, que es cuando se forma el tapón definitivo, que es justamente lo que estábamos viendo acá, que yo lo puedo hacer por una vía extrínseca o por una vía intrínseca, pero el fin va a ser convertir el fibrinógeno en fibrina, porque la fibrina es insoluble. Entonces, hasta acá habíamos llegado ayer. Acuérdense que, también me lo preguntaban recién, esta vía intrínseca se podía activar in vitro o in vivo. ¿Ha quedado alguna duda más de esto, que es hasta donde vimos ayer? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? Bien, entonces vamos a continuar con sistema circulatorio. Espérenme que ahí les comparto el otro Power.
y continuamos con sistema circulatorio. Espérenme. Vamos a empezar a ver un poquito más la estructura del sistema circulatorio. Ahí está. No. Espérenme. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, entonces, nosotros ayer, cuando empezamos a ver el sistema circulatorio, estuvimos viendo que nuestro sistema circulatorio era una bomba y cañerías por las que pasaba esa sangre. Esas cañerías son arterias, venas, capilares, etc. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en la estructura de ese sistema circulatorio. Primero vamos a ver los vasos sanguíneos y después vamos a ver el corazón como bomba. Entonces, vamos a empezar viendo el recorrido de la sangre. El recorrido de la sangre es este que ustedes tienen acá. El corazón va a bombear sangre, esa sangre va a salir por arterias, va a pasar por arteriolas, va a pasar por capilares, va a tomar contacto con vénulas y por venas va a regresar al corazón. En realidad, las arteriolas son arterias más finas, las vénulas son venas un poquito más finas, pero fíjense que este capilar, estos capilares que ustedes tienen acá, ya los vamos a ver en estructura, pero son los más finitos de todos. Ya vamos a ver que estructuralmente su pared es la más finita y tiene un porqué. Es decir, el que su pared sea tan finita tiene una causa, diríamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Profe, entonces todo así como un ciclo. O sea, la Exactamente. limpieza. Como, ¿sabes qué? Como si fuera una cañería cerrada. Ujú. Cuando nosotros vimos el sistema circulatorio, yo les dije que nosotros teníamos un sistema circulatorio cerrado. ¿Qué quiere decir un sistema circulatorio cerrado? Y que cuando ustedes bombean sangre y sale por esos conductos, la sangre sale por arterias, vuelve por venas al corazón, pero nunca se sale de ese circuito de cañerías. Siempre va por cañerías, más gruesas, más finas, pero siempre va por cañerías. Entonces, esas cañerías, cuando tienen que, por ejemplo, en un tejido ceder oxígeno o un nutriente, o tomar de ese tejido un nutriente o dióxido, por ejemplo, siempre va a ser a través de la pared de esos capilares, por ejemplo. No es que voy a volcar la sangre en un tejido en particular, cuando la sangre sale va y vuelca en un tejido, no, siempre la sangre va a recorrer corazón, arteria, arteriola, capilar, vénulas y va a volver por venas. Siempre es el mismo recorrido, nunca sale y se vuelca en un tejido. Entonces ahora vamos a ver que estructuralmente, ¿por qué el capilar es el que me permite hacer los intercambios de hormonas, de nutrientes, de oxígeno, de dióxido de carbono por su estructura y una arteria no? Porque claramente las paredes de esas arterias no son iguales que, por ejemplo, la pared de un capilar. Pero siempre va a ser este recorrido, siempre la sangre va a salir del corazón por arterias y va a volver al corazón por venas. Siempre es así. Entonces, empezamos con la estructura. Estos vasos sanguíneos tienen las arterias y las venas, tres capas. ¿Por qué no aclaro los capilares? Porque los capilares no tienen tres capas. Entonces, ¿cuáles son las capas de esos vasos sanguíneos? Túnica externa o adventicia, túnica media, túnica íntima. A ver, la parte más interna de la pared es la túnica íntima. Es la que está en contacto con la sangre. Esa túnica íntima es endotelio, por debajo una lámina basal y por debajo tejido conectivo laxo. Ahora, ¿qué era el endotelio? ¿Qué era el endotelio? ¿Qué tipo de tejido era?
un tejido epitelial plano, simple. Es el tejido epitelial que se encontraba en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, la capita de la arteria o de la vena que realmente está en contacto con la sangre es esta, la túnica íntima. A continuación, le sigue la túnica media, que la túnica media está formada principalmente por músculo liso, también contiene elastina, proteoglucanos, fibras reticulares, y esa capa es mucho más gruesa en las arterias que en las venas. Es decir, esta capa media es mucho más gruesa en las arterias que en las venas. Y eso tiene un porqué, chicos. Es decir, esto está relacionado con la función que cumplen las arterias. Y la última capa, la capa más externa de una arteria y una vena, es la túnica adventicia, que está formada por colágeno tipo 1, por fibras elásticas y por fibroblastos. Repito, un capilar no tiene ni túnica media ni túnica adventicia. Ya vamos a ver cómo es la estructura de un capilar. Las arterias y las venas tienen las tres capas, aunque en las venas las capas son más finas. Sobre todo esta capa. En una arteria, esta capa media es mucho más gruesa. ¿Por qué es mucho más gruesa? Y porque las arterias son las que sacan sangre del corazón hacia los órganos. Entonces quiere decir que esa arteria soporta más presiones que una vena. Entonces la pared de la arteria tiene que tener la posibilidad de estirarse, es decir, de, diríamos, ser flexible, ser elástica, cuando el caudal de sangre que pasa es mucho y hay mucha presión, y después volver a la normalidad. Si la pared de la arteria no fuera elástica, cuando el corazón bombea sangre, y ellas son las encargadas de sacar la sangre del corazón, se reventarían todas las arterias. Si la pared no lo soportara, se reventarían todas las arterias. Entonces, por esa razón, la pared de una arteria tiene la capa media más gruesa, porque yo necesito que esa capa tenga elasticidad para que cuando la arteria soporta mucha presión, no se reviente, básicamente. Entonces, hemos visto las tres capas que existen en los vasos sanguíneos, excepto, repito, en un capilar. El capilar no tiene túnica media, el capilar no tiene túnica adventicia. Miren, acá comparamos los tres vasos. Me van a decir, y Dani, faltan las arteriolas y faltan las vénulas. Sí, ya sé, lo que pasa es que la arteriola es como una arteria más fina y las vénulas son como venas más finas. Entonces, estos son los tres vasos principales. Las arterias tienen tres capas, las tres que vimos recién: túnica íntima, túnica media, túnica adventicia, y sobre todo la capa media la tiene más gruesa. ¿Por qué? Porque es un vaso de resistencia. ¿Qué quiere decir? Es lo que les dije yo. Es un vaso de resistencia. Entonces, soporta grandes presiones, porque como lo dice su función ahí, es el que me sale sangre o el que me saca sangre del corazón hacia los órganos. Entonces tiene que soportar la presión con la que el corazón bombea. Imagínense que el corazón bombea con la presión suficiente para que la sangre no llegue hasta la punta de los pies. Entonces, las arterias, al tener que soportar más presiones, se les llama vasos de resistencia. Y acá hay como una, podríamos decir, una generalidad con su excepción. ¿Por qué? Porque todas las arterias transportan sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar. Las arterias pulmonares, que son las que van a los pulmones, son las únicas arterias que transportan sangre carboxigenada. ¿Qué quiere decir? Sangre que tiene más cantidad de dióxido de carbono y menos cantidad de oxígeno. El resto de las arterias, todas transportan sangre oxigenada, es decir, con mucho contenido de oxígeno y poco contenido de dióxido de carbono. La arteria más grande es la arteria aorta, tiene aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro, y es la arteria que sale directamente del corazón
puntualmente del ventrículo izquierdo, hacia el cuerpo y ahí empieza a ramificarse para llegar a cada una de las estructuras, a cada célula de nuestro cuerpo. Las venas también tienen las 3 capas, pero las 3 capas son más finas, sobre todo la del medio, la túnica media. Pero también las venas tienen algo más. Las venas tienen válvulas. ¿Cuál es la función de una vena? Se le dice que son vasos de capacitancia. Las venas hacen el recorrido contrario, traen sangre del cuerpo al corazón. Entonces, la mayoría de las venas transportan sangre carboxigenada, excepto las venas pulmonares, que son las que vienen de los pulmones hacia el corazón, que son las venas que traen sangre oxigenada. El resto de las venas traen sangre carboxigenada, es decir, con más contenido de dióxido y menos contenido de oxígeno. Las venas más grandes son las venas cavas. ¿Por qué les parece que las venas tienen que tener válvulas? Porque transportan la sangre en contra de la gravedad, por así decirlo. Muy bien, perfecto, porque transportan la sangre en contra de la gravedad. Fíjense, imagínense las venas que tenemos en las piernas, tienen que transportar la sangre hasta el corazón. Por gravedad, la sangre tiende a irse hacia abajo. Entonces, si yo no tuviera algo que evitaría que la sangre retroceda, nunca podría volver la sangre al corazón. Entonces, las venas tienen válvulas por ese motivo, porque lo que evitan es que la sangre retroceda. Entonces, ahora vamos a ver enseguida cómo son las válvulas de las venas, pero justamente cuando las válvulas de las venas se cierran, hace que la sangre no pueda retroceder, ¿sí? Ahora, vamos a ver, esperen, lo que pasa con los capilares. El capilar no tiene túnica adventicia, no tiene túnica media, tiene solamente una capa de endotelio, es decir, una sola capa de tejido plano simple. ¿Y por qué? Primero, son sumamente delgados, son sumamente pequeños, de hecho los glóbulos rojos por los capilares más finitos no pueden pasar, entonces el glóbulo rojo se tiene que plegar, se tiene que curvar para poder pasar por el capilar, pero la pared del capilar tiene que ser sumamente finita, porque justamente es en el lugar a donde se producen los intercambios gaseosos, los intercambios entre la sangre y el alveolo o entre la sangre y el organismo. Es decir, cuando la sangre sale oxigenada del corazón y va a los tejidos, tiene que ceder oxígeno a esos tejidos y tomar dióxido. Por el grosor de la pared de una arteria o de una vena, no puede pasar el oxígeno y el dióxido. Entonces, el lugar a donde se produce la difusión es puntualmente en los capilares. Por eso la pared del capilar es tan fina. Y lo mismo pasa en el alveolo. En los alveolos, la sangre va carboxigenada, va hacia los alveolos, cede dióxido de carbono al alveolo y toma oxígeno. Ese intercambio que se hace por medio de capilares, justamente porque la pared del capilar es la más finita de todos. Por una arteria que tiene una pared más gruesa, jamás podría difundir el oxígeno o el dióxido de carbono. Entonces, miren, acá les muestro un poquito cómo es la estructura de cada uno. Acá tenemos una arteria. Fíjense, tiene una sola capa de endotelio. Esto vendría a ser lo que vendría a ser la túnica íntima. A continuación, la capa de músculo liso, que vendría a ser la túnica media, y rodeando la túnica adventicia. Acá tengo una vena. Túnica íntima, acá está la capa de endotelio, túnica media, la del músculo liso, y túnica adventicia. Si se fijan, esta capa de túnica media de músculo liso, que es lo que yo les dije, en la arteria es más gruesa que en la vena.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá nos muestran cómo es el flujo. La sangre sale por arterias del corazón, pasa por arteriolas, capilares, los capilares toman contacto con otros capilares, vénulas, venas y retornan al corazón. Fíjense lo que es la pared de un capilar. Un capilar tiene una sola capa de células planas simples, es decir, lo que llamamos endotelio. Compárenlo con una arteria, compárenlo con una vena. Miren la cantidad de capas de músculo liso que tiene la arteria. Entonces imagínense si la sangre que pasa por acá o que pasa por acá, el oxígeno va a poder difundir. Claramente no podría difundir, es muy gruesa la pared de la arteria y de la vena para poder difundir. Por eso el lugar donde se produce la difusión es en los capilares, porque la pared es sumamente finita. Entonces el oxígeno, el dióxido de carbono, los nutrientes pueden pasar mucho más fácil por esa pared. ¿Alguna duda hasta acá que me quieran preguntar? ¿No? Miren, acá tenemos un esquema de lo que son las válvulas de las venas. Fíjense, acá tengo la vena, acá tengo las válvulas y acá tengo los músculos. Los músculos, ¿cómo hace la sangre para ascender? Que es lo que me estaban diciendo ustedes recién. Las venas traen sangre hacia el corazón. Bueno, ¿y cómo hace esa sangre para ascender? Bueno, los músculos se van contrayendo y van apretando la vena. Entonces, al apretar la vena, hacen que las válvulas se cierran y se abran, y entonces de esa manera la sangre asciende y la válvula se cierra. Entonces la sangre sube, se abre esta, asciende y la válvula se cierra. Entonces eso hace que la sangre pueda ir ascendiendo por la contracción, por la propulsión que hacen los músculos sobre la vena, y la válvula al cerrarse hace que la sangre no pueda volver hacia atrás. Cuando estas válvulas fallan, se producen lo que se llaman las varices. ¿Por qué? Porque la sangre queda acumulada, no puede seguir avanzando, y entonces al no cerrar correctamente las válvulas, la sangre queda como acumulada ahí, y es lo que se llama una varice. Por eso las varices son más frecuentes en el miembro inferior, o sea, en las piernas, ¿sí? Entonces, en realidad, esas válvulas están falladas, entonces por eso la sangre se queda acumulada. Hay muchos... Profe, Dime. ¿y por qué fallan? Bueno, eso es lo que te iba a decir. Hay muchos factores que hacen que o que mejor dicho, se tienda a tener varices. El estar mucho tiempo sentado, el estar mucho tiempo parado, las personas que, por ejemplo, toman anticonceptivos, es trombótico, es decir, tiende a formar varices. También las mujeres cuando dan a luz, cuando están embarazadas, también hace que uno tienda a tener varices. Entonces hay muchos factores por los que uno los puede hacer, ¿sí? El factor más importante es el sedentarismo, el estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado, entonces la sangre como que no circula. Son muchos los factores. Por eso las personas que tienen varices trabajan bastante lo que es la parte de las piernas para que el músculo apriete la vena y de esa manera contribuya a el flujo de la sangre. La mayoría de las veces esto se trata con distintos... Hoy día existen muchos tratamientos para las varices, chicos. Hay tratamientos que se corta el pedazo de vena directamente que está con la varice y se unen los otros dos pedazos, por ejemplo. Hay otros donde se inyecta un líquido que te disuelve ese coágulo, diríamos, esa acumulación de sangre que tenés ahí en la vena. Hay muchos tratamientos para las varices, ¿sí? Pero siempre el sedentarismo, la falta de ejercicio, como les dije, estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, el embarazo, el tabaquismo, hay muchos factores que contribuyen a que estas válvulas fallen y se produzcan las varices. Que obviamente, como les dije, se producen en las venas porque las válvulas fallan. Entonces, por eso se produce las varices. Bien, seguimos. Entonces, como yo les dije recién, es muy difícil
irrigar, difundir nutrientes cuando las paredes de las arterias y de las venas son tan gruesas. Porque, ¿qué pasa? Por acá pasa sangre. La primer capa, que es el endotelio, que está en contacto con esa sangre, se nutren las células directamente de la sangre que pasa por acá. Pero las capas media y externa, la túnica media y la túnica adventicia, no pueden los nutrientes difundir hasta esas capas porque son capas muy gruesas, tanto en una arteria como en una vena. Entonces, existe lo que se llama el vasa vasorum. Son vasos que nutren las paredes de nuestros vasos. Fíjense, esto que tienen acá son vasos sanguíneos que están irrigando la pared de nuestros vasos sanguíneos. ¿A qué se debe eso? Repito, a que la pared de los vasos sanguíneos, como de una arteria o de una vena, son tan gruesos que los nutrientes que pasan por la sangre que circula por ese vaso no pueden llegar hasta la capa media y la capa más externa. Entonces, lo que ocurre es que existen pequeñas arterias que entran en las paredes de nuestros vasos, como les dije, sobre todo en la capa adventicia y en la capa media, y de esa manera nutren las paredes del vaso, porque no se olviden, chicos, que ustedes acá y acá tienen células formando las paredes del vaso, que necesitan nutrientes y oxígeno para vivir. Entonces, si los nutrientes no le llegan, se mueren. Entonces, la sangre que circula por el medio, por ejemplo, del arterio de la vena, no pueden los nutrientes difundir porque es muy gruesa la pared. Entonces, por eso existen pequeñas arterias que se ramifican y que irrigan a las paredes de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas. Sobre todo la túnica externa o la túnica adventicia y la túnica media. ¿Se entiende esto? Bien, seguimos. Vamos entonces con el proceso de difusión. Como yo les dije antes, el lugar donde se produce la difusión es en los capilares. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen una pared delgada para poder permitir el pasaje de sustancias, oxígeno, nutrientes, hormonas, iones. Con la pared gruesa de una arteria o la pared gruesa de una vena, no se puede producir el proceso de difusión. Entonces, el lugar donde se produce la difusión de nutrientes es justamente las paredes de los capilares, que son las más finitas de todas. La longitud total de los capilares en una persona adulta es más de 80.000 kilómetros, chicos. Si nosotros sumamos todos los capilares que nosotros tenemos, nos da un total de más de 80.000 kilómetros. Y como les dije, el capilar no solamente que es bien finito, sino que al ser tan finito, hasta el glóbulo rojo para poder pasar se tiene que plegar y retorcerse, porque si no, no puede pasar. ¿Sí? Entonces, la difusión, que es el proceso que estamos hablando, no recorre kilómetros. Como les dije, como les dice ahí, el proceso de difusión, las sustancias que difunden, se producen en distancias de hasta 1 milímetro. No recorren metros. Por eso no puede atravesar, o centímetros, no puede atravesar la pared de una vena o de una arteria la sustancia que va a difundir, porque difunde solamente milímetros. Entonces, los capilares, como les dice ahí, en los capilares, la densidad de los capilares es muy elevada y no hay célula en el cuerpo humano que esté a más de 130 micrómetros de un capilar. Entonces, justamente, es una distancia lo suficientemente pequeñita para poder difundir oxígeno, dióxido de carbono, iones, hormonas y otras sustancias que tienen bajo peso molecular. Es decir, como los capilares están tan cerquita justamente de las células, las sustancias pueden difundir porque la distancia es muy pequeña, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con estos capilares? Miren, nosotros, hay sustancias, como les dije, el oxígeno, el dióxido, las que son pequeñas, que pueden difundir por los capilares, por la pared del capilar, y no hay ningún problema. Ahora, hay otras sustancias que
son de mayor tamaño, como por ejemplo proteínas o otros solutos que debido a que tienen un gran tamaño, no pueden atravesar la pared del capilar, porque justamente son demasiado grandes para atravesar la pared del capilar. Entonces, estos solutos son muy importantes. Por ejemplo, las proteínas. ¿Y por qué son importantes? Porque generan algo que se llama presión oncótica. ¿Y por qué es importante? Miren, el corazón, cuando bombea sangre, ejerce una presión sobre las paredes de nuestros vasos. Eso se llama presión sanguínea. Esa presión sanguínea, repito, es la presión que cuando el corazón bombea, ejerce sobre la pared de los vasos. Esa presión tiende a que el líquido que está en la sangre, en el plasma, salga del capilar y pase al intersticio. Ahora, si yo no tuviera nada que contrarreste esto, todo el líquido de mi sangre saldría hacia afuera. Y yo estaría todo edemado, tendría todo líquido retenido. ¿Por qué eso no pasa? Porque la presión oncótica, que repito, es la generada por estas proteínas, sobre todo isolutos, que no pueden atravesar la pared del capilar, sobre todo es generada por las albúminas del plasma, como yo les dije ayer, chicos, tengan en cuenta las proteínas del plasma, porque las albúminas son muy importantes, porque van a generar o me van a disminuir la pérdida de líquido. Bueno, ¿qué hacen estas proteínas? Generan esta presión oncótica que tiende a hacer el efecto contrario. ¿Qué quiere decir el efecto contrario? Así como la presión sanguínea tiende a sacar el líquido del capilar, la presión oncótica mueve en sentido contrario. Es decir, el flujo tiende a retornar del espacio intersticial hacia el capilar. Es decir, esto. Esto que tienen acá. Entonces, vamos a hablar de dos presiones. La presión sanguínea, que es la presión que cuando el corazón bombea sangre ejerce sobre las paredes de arterias, venas, capilares, y la presión oncótica, que es generada por proteínas y solutos que no pueden atravesar la pared del capilar. Entonces, cuando yo estoy más cerca del corazón, en la primer parte del capilar, mi presión sanguínea supera la presión oncótica, porque la presión oncótica siempre tiene el mismo valor, 25 milímetros de mercurio, siempre es la misma. Entonces, en la primer parte del capilar, la presión sanguínea supera la oncótica, entonces el líquido tiende a salir del capilar hacia el intersticio. En la segunda parte del capilar pasa al revés. La presión oncótica supera a la sanguínea. ¿Por qué supera a la sanguínea? ¿Porque la oncótica cambió? No. La oncótica siempre es constante, siempre tiene el mismo valor, siempre es 25 milímetros de mercurio. Entonces, ¿por qué cambió? Porque a medida que yo me alejo, la presión sanguínea va siendo cada vez menor. Entonces, cuando la oncótica supera a la sanguínea, el líquido que está en el intersticio vuelve a reingresar al capilar. Entonces, por eso no estamos todos edemados y no tenemos líquido en el intersticio. Gracias a esta presión oncótica, que en la segunda porción, es decir, cuando supera la sanguínea, el líquido vuelve a entrar hacia el interior del capilar. ¿Se entiende esto? ¿Alguien no lo entendió? Chicos, ¿se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, hemos visto hasta acá toda la parte de vasos sanguíneos. Vamos a empezar con la bomba, que es el corazón. El corazón es un órgano hueco. Antes de empezar un poco a describir nuestro corazón, lo primero que tenemos es justamente las diferencias en los vertebrados. Esto lo estuvimos viendo ayer también cuando les conté
cómo era la evolución de los distintos sistemas circulatorios. Entonces, por ejemplo, dijimos, bueno, el pez tenía una aurícula y un ventrículo, o sea que solamente su corazón tiene 2 cámaras. Miren, acá está el del pez. Un ventrículo, una aurícula. La sangre sale de las branquias oxigenada, es decir, con más contenido de oxígeno que de dióxido, va al cuerpo, hace el intercambio, y la sangre carboxigenada retorna al corazón hacia aurícula y ventrículo. Quiere decir que al corazón del pez solo llegaba sangre carboxigenada, es decir, tenía un circuito de tipo simple. Su corazón tiene 2 cavidades, un ventrículo, una aurícula, nada más. Después vimos los anfibios y los reptiles, que dijimos que tenían 3 cámaras, 2 aurículas y un solo ventrículo, excepto los cocodrilos y los lagartos, que tienen 4 cámaras como nosotros, pero no nos vayamos a la excepción, vamos a lo normal. Los anfibios y los reptiles tienen 3 cámaras, 2 aurículas, un ventrículo. ¿Qué es lo que me están mostrando acá? 2 aurículas, un ventrículo, 2 aurículas, un ventrículo. Entonces, ¿cómo es el recorrido de la sangre? La sangre oxigenada, que viene del pulmón, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo, y del ventrículo sale hacia el cuerpo a distribuir el oxígeno. Hace el intercambio gaseoso y retorna carboxigenada a la aurícula derecha. Esa sangre carboxigenada pasa al mismo ventrículo, porque tienen un solo ventrículo, y de ese ventrículo sale al pulmón para oxigenarse. Entonces, en el anfibio pasa lo mismo. Tengo 2 aurículas, un ventrículo, entonces yo le llamaba sistema circulatorio doble incompleto, porque solamente tenía el corazón 2 aurículas y un solo ventrículo. Y nosotros, y las aves, nuestro corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos. Quiere decir que la sangre oxigenada nunca tomaba contacto con la sangre carboxigenada en el corazón, porque estaban divididas. Entonces tenía aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces, la sangre que viene de los pulmones oxigenada llega a mi aurícula izquierda, pasa a mi ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo se va al cuerpo a oxigenar cada una de las células de mi cuerpo. Es decir, cuando llegue al cuerpo, va a ceder en el cuerpo oxígeno y va a tomar del cuerpo dióxido de carbono. Esa sangre carboxigenada va a volver a la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho y de ahí se va a ir al pulmón a oxigenarse. Entonces acá claramente veo que tengo 2 ventrículos bien separados y acá no. Acá yo tengo un tabique que me está separando las 2 aurículas de los 2 ventrículos. Acá no. Acá tengo 2 aurículas, pero tengo un solo ventrículo. Entonces, esto es como una comparación del corazón de los distintos vertebrados. 2 cavidades, 3 cavidades, 4 cavidades. Ahora, ¿qué pasa con el corazón nuestro? Nosotros nos tenemos que focalizar en nosotros. Nuestro corazón es un órgano hueco, muscular, que pesa de 200 a 425 gramos, tiene más o menos el tamaño de un puño cerrado. Obviamente es la bomba encargada de bombear, valga la redundancia, sangre. Piensen que tiene que tener la fuerza necesaria para bombear con una presión para que la sangre llegue hasta la punta de los pies. Entonces, cuando el corazón se contrae, aumenta la presión en su interior y hace que la sangre se expulse hacia arterias que van a sacar obviamente la sangre hacia el cuerpo, ¿sí? Entonces, como yo les dije, las células del corazón, ya vamos a verlo enseguida un poquito mejor,
Primero tienen una particularidad, que es que son autoexcitables. Entonces, un corazón yo lo puedo sacar del cuerpo humano y va a seguir latiendo si hay un medio con oxígeno. Antes de meternos en eso, vamos a ver un poquito el corazón humano. Vamos a hablar de que este corazón aproximadamente late unas 100.000 veces, bombeando por día, obviamente, 7.500 litros de sangre. Entonces, este corazón se sitúa en el mediastino medio, ahí tienen la ubicación, y este corazón está protegido por una membrana que se llama pericardio. El pericardio es una membrana que tiene capas. Es decir, el corazón está rodeado por una membrana que lo protege, que se llama pericardio. Ya van a ver que los pulmones también están rodeados por una membrana que se llama pleura. Bueno, el corazón está rodeado por una membrana que se llama pericardio, pero ese pericardio tiene capas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Primero lo protege, uno. Y además, secreta una de las capas del pericardio, un líquido que se llama líquido pericárdico, que lo que hace es lubricar la superficie del corazón para que no haya fricción mecánica cuando el corazón se está contrayendo. Miren, el pericardio tiene dos capas. Tengo el pericardio externo, que es una capa fibrosa, y el pericardio interno, que a su vez se divide en dos, que es una capa serosa. Esta capa es la que secreta el líquido pericárdico que te evita la fricción. Acá les voy a mostrar un poquito cómo es la capa del pericardio. ¿Sí? El pericardio, repito, lo rodea el corazón. Entonces, esto que tienen acá es pericardio fibroso. Es la capa más externa del pericardio. A continuación viene el pericardio seroso, pero el pericardio seroso tiene dos capas. Tiene esta capa que se llama capa parietal, que ahí la tienen como en blanco, no sé si la alcanzan a ver, y una capa más interna, que es la capa visceral, que es la que tienen acá. Y en el medio de las dos capas hay una cavidad que se llama cavidad pericárdica. En esa cavidad es donde secreta el líquido. Entonces, esto que es el pericardio es lo que rodea al corazón. Es una membrana que rodea el corazón. Pericardio seroso, perdón, fibroso, y el seroso tiene dos capas, capa parietal, capa visceral, y un líquido. Ahora, el corazón, dentro, es decir, la parte de la pared, porque esta es la membrana que lo rodea, tiene tres capas: endocardio, miocardio y epicardio. Son las tres capas del corazón. Ojo que no es lo mismo el pericardio que el corazón. El pericardio es la membrana que lo rodea. El corazón tiene estas tres capas: endocardio, miocardio, epicardio. El endocardio es la parte más interna de mi corazón. Es una membrana de endotelio y tejido conectivo, tiene vasos sanguíneos, tiene fibras elásticas y colágeno, y tiene fibras musculares, que se llaman trabéculas carnosas. Miren, el endocardio es esto que está acá. Esto que está acá. Y estas son las trabéculas. Ese es el endocardio. Es la parte más interna del corazón. A continuación, le sigue el miocardio. El miocardio es el verdadero músculo cardíaco. ¿Se acuerdan cuando vimos músculo que nosotros lo clasificábamos en esquelético, liso y cardíaco? Bueno, el miocardio es el verdadero músculo cardíaco. Tiene capilares sanguíneos, capilares linfáticos, fibras nerviosas, y es lo que ustedes tienen acá. Ese es el verdadero miocardio, es la capa del medio, es el verdadero músculo cardíaco. Y la capa más externa, que se llama epicardio, en realidad forma parte del pericardio. Es decir, perdón, esta capa que yo les conté acá, que se llama pericardio seroso, también se le llama epicardio. Es decir, es parte del pericardio,
pero también se lo considera la capa más externa del corazón, que es esta capita que ustedes están viendo acá, así, que se llama pericardio seroso. A eso también se le llama epicardio porque es la capa más externa del corazón. Profe, me quedó una duda, entonces el endocardio sería la parte como más lila y el Esto es epicardio. el endocardio, es esta parte más interna que vos tenés acá. Esto es el Sería la parte endocardio. lila. Exactamente, Y lilitas, después, ajá, y azulcita. después el epicardio sería esta que estamos acá al lado, que es como más blanca. Esta que tienen acá, exactamente. Eso que tienen acá es el epicardio. Esto. Esta finita capita que tienen acá. Esto es el epicardio. Y lo del medio es el miocardio, que es todo esto, es la más fácil de distinguir claramente. Bien, entonces, esto es lo que vendría a ser la estructura de la pared del corazón. Ahora, ¿cómo es su morfología? ¿Cómo es su morfología cardíaca? Hemos estado hablando un poquito de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. Bueno, vamos a un poquito a profundizar en esto ahora que vamos a ver la estructura de ese corazón. Miren, antes que nada, necesito que distingamos algunas partes de ese corazón para después poder ver las válvulas. Acuérdense que nuestro corazón tiene 4 cavidades. Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Acá está el tabique, acá tengo aurícula derecha, vayan siguiendo la imagen que yo les voy marcando. Ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bien. Entonces, esta arteria que sale por acá es la arteria pulmonar. Esto que ven acá es la arteria pulmonar. Esto. Que toma contacto con mi ventrículo derecho. Esto que tienen acá, que se va para atrás y aparece que no estuviera, es la arteria aorta. Es decir, con mi ventrículo izquierdo toma contacto la arteria aorta que sale por acá. ¿Sí? Esto es arteria aorta. Atrás no se ve, porque va para atrás, y por eso la arteria no se ve, pero es esta arteria que sale por acá y que aparece acá abajo. Entonces, esto que tienen acá son las venas pulmonares, que son las que llegan a la aurícula izquierda de mi corazón. Acá tenemos más venas pulmonares, pero fíjense que es como que hay muchas arterias o venas que están tapadas por el plano que se ha usado para ver el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que distinguir en el corazón? Primero, yo voy a tener 2 tipos de válvulas, las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas o semilunares. Las válvulas auriculoventriculares son la tricúspide y la bicúspide o mitral. La tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Está acá. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Acá está la válvula tricúspide. Miren, ahí está abierta. La válvula bicúspide o mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Está acá. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, está acá. Ahora, por otro lado, yo les dije que tenemos las válvulas sigmoideas o semilunares, que son la pulmonar y la aórtica. Obviamente, si se llama válvula pulmonar, es la que va a comunicarme el ventrículo con la arteria pulmonar, y si se llama válvula aórtica, me va a comunicar el ventrículo con la arteria aorta. Entonces, vamos con la válvula pulmonar. Me comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Acá está el ventrículo derecho, fíjense, acá está la arteria pulmonar, acá está la válvula, acá está la válvula pulmonar. Está comunicando el ventrículo con la arteria pulmonar. Y por otro lado tenemos la válvula aórtica, que me va a comunicar el ventrículo izquierdo con la arteria aorta, que está acá. Entonces,
la válvula está acá. Este es el ventrículo izquierdo, y acá está la válvula que lo comunica con la arteria aorta. Esta es la sigmoidea, perdón, la aórtica, que es una sigmoidea, o semilunar. Entonces tenemos 4 válvulas en el corazón: tricúspide, bicúspide o mitral, pulmonar y aórtica. Las válvulas, chicos, que se les llama tricúspides o bicúspides, todas tienen 3 cúspides, excepto la válvula mitral que tiene 2. En realidad, ustedes tienen un cuadrito apartado, ya les digo en qué página, en la página número 25, tienen un cuadrito que les habla sobre las válvulas. Entonces, las válvulas, chicos, se van a abrir y se van a cerrar cuando hay una diferencia de presión. Eso es lo que te abre o te cierra una válvula. Entonces, básicamente, cuando hay una diferencia de presión entre una aurícula y un ventrículo, o entre un ventrículo y las arterias, es que se van a cerrar o se van a abrir estas válvulas del corazón. No es que se abren y se cierran porque sí. Se abren por cambios de presión y se cierran por cambios de presión. Entonces, en esta imagen que nosotros estamos viendo acá, fíjense que estas válvulas son las que te permiten pasaje de aurícula a ventrículo, acá lo mismo, de aurícula a ventrículo, o de los ventrículos a las arterias, ya sea pulmonar o aórtica. Entonces, estas válvulas se cierran y se abren cuando la presión cambia. ¿Qué es lo que les quería decir respecto a estas válvulas? Ojo cuando veamos ciclo, porque en realidad la sangre, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo una falla en estas válvulas que me separan las aurículas de los ventrículos, la sangre no pasa toda de la aurícula al ventrículo, porque la válvula falla. Entonces, cuando falla, se produce lo que se llama un soplo. El daño en las válvulas te puede producir un soplo cardíaco porque pueden ser en las válvulas auriculoventriculares o pueden ser en las sigmoideas, porque la sangre, en vez de pasar toda, vuelve porque la válvula no se cierra correctamente, por ejemplo. Entonces, se produce un soplo cardíaco. Es una falla en las válvulas. Las válvulas tienen que cerrar y abrir correctamente para que el flujo de sangre de aurículas a ventrículos o de ventrículos a arterias sea el correcto. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, lo último que vamos a ver es el latido cardíaco. El latido cardíaco es la fuerza de contracción de las fibras musculares cardíacas. Es lo que nosotros decimos, el corazón late tantas veces. Bueno, ¿cómo late el corazón? Bueno, el corazón late porque nosotros tenemos células especializadas en la aurícula derecha que se llaman nodo sinoauricular. Son células que se les llama células del marcapaso también, que son células que tienen la capacidad de autoexcitarse. Por eso, el corazón yo lo puedo sacar del cuerpo humano y si mientras haya oxígeno va a seguir latiendo, porque las células del nodo sinoauricular no, se autoexcitan. Mientras haya oxígeno, se autoexcitan. A las personas que le ponen un marcapaso, lo que hacen es justamente reemplazarle esta estructura porque no funciona correctamente. Entonces, se excitan. Ese impulso se conduce por las 2 aurículas del corazón, la derecha y la izquierda. ¿Cómo se conduce? A través de uniones, que ustedes ya vieron, que se llamaban uniones nexus. Hasta que el impulso llega a otro nódulo que se llama nódulo aurículo-ventricular, que se encuentra entre las aurículas, entre la derecha y la izquierda. ¿Qué pasa ahí? El impulso que venía se enlentece, se hace más lento. ¿Por qué? Porque las fibras que hay ahí tienen menor diámetro, entonces, como tienen menor diámetro, hacen que el impulso sea más lento. A partir de ahí, pasa por el haz de His a los ventrículos y por las fibras de Purkinje a las paredes del corazón. ¿Qué logré acá con estas fibras enlenteciendo el impulso? Que las aurículas se terminen de contraer antes de que se contraigan los ventrículos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Nunca se contrae todo el corazón a la vez, sino que se contraen las aurículas y después se contraen los ventrículos. Se llama sístole auricular, sístole ventricular.
Entonces, ¿por qué se puede lograr eso? Porque en el nodo auriculoventricular el impulso se enlentece y entonces al enlentecerse hace que se alcancen a contraer las aurículas y después se contraigan los ventrículos. Hay una contracción del músculo cardíaco. ¿Dónde empieza? En el nodo sinoauricular, que está ubicado en la aurícula derecha y que son células musculares que tienen la capacidad de autoexcitarse. A esas células se les llama marcapaso. Entonces, a partir de ahí, eso se empieza a propagar. El potencial de acción se empieza a propagar a las dos aurículas, al nodo auriculoventricular, después por el haz de His, y finalmente por las fibras de Purkinje a el miocardio. Esa es la manera en que se produce el latido cardíaco, que es lo que nosotros llamamos, ¡ay, el corazón late! Bueno, ¿y cómo late? ¿Qué significa que lata? Bueno, esto, ¿sí? Que hay una contracción muscular que se va propagando. ¿Dónde se inicia esa contracción? En el nodo sinoauricular que se encuentra en la aurícula derecha, que son células que están ahí y que tienen la capacidad de autoexcitarse. Se excitan solas. Mientras haya oxígeno, se van a excitar. Y ahí, a partir de ahí, empieza a propagarse por las dos aurículas, nodo auriculoventricular, haz de His a los ventrículos y finalmente a las paredes del corazón, que es el miocardio. ¿Se ha entendido? Bien, bueno, muchachos, entonces, vamos a dejar hasta acá. Recuerden que mañana rinden el examen de regulación térmica y endocrino, y el día lunes vamos a hacer la corrección de ese examen, ¿sí? La semana que viene, el día lunes también, mejor dicho, continuamos con sistema circulatorio. Está en virtual o presencial, vamos a continuar con sistema circulatorio. Nos vemos mañana, que tengan linda tarde. Chau, chau, nos vemos. Profe, Chau, igualmente. chau, nos vemos.